Vamos a Proverbios capítulo 6. Y hoy tenemos una parte bastante, digamos, quizás difícil, áspera, por la forma en que lo detalla Salomón cuando escribe esto. Y vamos a hablar de Belial y de los hombres de Belial, o aquellos que están bajo el dominio de Belial. Por su propia iniquidad se ponen bajo el dominio de Belial. Y como vamos a recorrer un poquito la Biblia para poder entender quién es Belial, qué es y quién es, entonces me prestan la mayor atención posible. Vamos a Proverbios capítulo 6, estamos en la parte 3, el título del mensaje de hoy es Hombres de Belial. Y leemos 6:12 al 15. ¿Lo tienen? Dice, hombre de Belial es el hombre inicuo, es decir, el hombre injusto, el que no tiene equidad, que camina torciendo la boca, guiñando un ojo, meneando los pies, señalando con el dedo, y en su corazón hay perversidades. Maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Ese es el hombre inicuo y que le pertenece a Belial. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio para él. Y no habrá remedio. Siempre hago esta aclaración. Cuando nosotros vemos los proverbios están bajo la ley. Allí hay una condenación sobre estas personas. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Este tipo de personas está condenado. A menos que hoy, estando en la dispensación de la gracia, Dios lo salve. Pero la ley condenaba y condena a este tipo de personas. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que Salomón nos dice aquí. Esta sección de Proverbios, que va desde el verso 12 al verso 15, y comienza hablando de una persona tan perversa, depravada, desenfrenada y vil, que Salomón la llama hombre de Belial. Vean ustedes, comencemos con el verso 12 y vamos a ver qué dice. Hombre de Belial es el hombre inicuo. Vamos a ver en esto, porque lo que quiero mostrarles también es que prácticamente ninguna, o muy pocas traducciones, estuve viendo muy pocas traducciones, lo traduce como hombre de Belial, sino como hombre perverso o hombre depravado. Que Belial significa eso, pero la Biblia textual siguiendo Qumran, o siguiendo los rollos de Qumran, translitera el hebreo Belial. Ahora, ¿qué significa o cómo se describe esto en el hebreo? Hombre de Belial, Adam Belial, o humanos de Belial. Allí Adam no es el nombre propio, sino como un nombre como la humanidad en general. Entonces, aquí cuando habla de hombres de Belial está hablando precisamente pueden ser hombres, mujeres o niños de Belial. Y vamos a ver nosotros cuando vayamos desarrollando esto como este nombre Belial está siempre ligado a hombres o a mujeres y aún inclusive a jóvenes o a jovencitos. El término Belial proviene del hebreo Beliyal y significa perverso, malo, sin fines de lucro, en el sentido de sin valor, inútil, también significa destrucción, maldad y hasta pestilente. Eso significa no de alguien que no se bañó, sino pestilente porque huele a azufre como el diablo. Aunque la mayoría de las versiones lo traducen como perverso o malvado, es nombre propio. Por eso ustedes lo van a encontrar con mayúscula. Y es otro nombre que comúnmente se le da al diablo.
en realidad es el nombre de una autoridad de las tinieblas, como lo es la muerte, como lo es el Hades, como lo es Lilith, como lo es Leviatán y otros. Y todos estos nombres están en la Biblia, así que no se asombren. En hebreo, Belial, que se traduce como perverso o destructor, aparece más de 20 veces. Hasta donde yo conté, 27 veces aparece este nombre, como perverso, como destructor, como malvado, como depravado. Y siempre en relación genitiva con el hombre, mujer o hijo. Por ejemplo, hombres de Belial, Adán Belial. Hijos de Belial, Benei Belial. En la versión griega lo traduce parónomos, es decir, contrarios a la ley de Dios. O sea, el hombre de Belial está contra la ley de Dios. Siempre, se opone a Dios. En la Biblia, miren ustedes, en la Biblia satánica, no sé si alguno de ustedes sabe que hay una Biblia satánica, que hay una Biblia que la escribió Anton LaVey y que es una Biblia satánica. Se le conoce como un demonio que representa al elemento tierra, así como a los impulsos carnales. Se establece que su mes más fuerte es enero, así que imagínense las cosas que suceden en enero, y que se complementa con Satanás, Lucifer, Leviatán y Lilith. Esto lo dice Anton LaVey en su Biblia satánica. ¿Y ahora quién es Lilith? Porque si se complementa esta autoridad, esta potestad, siempre recuerden ustedes que dice Efesios 6, 12 al 18. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, autoridades y huestes espirituales de maldad, y principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, desde Satanás hasta todos sus demonios están todos en formación como un ejército, trabajan como un ejército, con una unidad como si fuera un ejército. Entonces hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Así trabaja Satanás. Entonces hay ciertos nombres que están con mayúscula allí, y eso está denotando una autoridad. ¿Sí? Pueden ser cientos, miles de demonios, pero es una autoridad que está trabajando en esa área, en todo el mundo. Así que si Satanás, o mejor dicho, si Belial se complementa, por ejemplo, con Satanás, que también es Lucifer, o Leviatán, o Lilith, entonces allí se produce una poderosa hueste de maldad o una poderosa autoridad. Ahora vean ustedes, ¿quieren saber dónde está Lilith en la Biblia? Lilith es mencionada en Isaías 34:14. Y Belial trabaja con Lilith. Y les voy a decir qué es Lilith. Les dije Isaías 34:14. Satanás se mueve, se le puede llamar a Belial, a Satanás se le puede llamar como Belial, pero no siempre Satanás es Belial. ¿Sí? Belial es una autoridad. Lilith es otra autoridad. Dice allí, hablando precisamente de las naciones o de los lugares que van a ser raídos que van a ser destinados a destrucción, y los que ya han sido destinados a destrucción. Dice 34:14, allí se darán cita las hienas y los chacales, y los sátiros llamarán a sus compañeros. Sátiro no es un violador, sátiro es un demonio. Los sátiros llamarán a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí el lugar de su reposo, y allí tendrá su nido la serpiente, pondrá, incubará y empollará sus huevos, y allí se juntarán los buitres, cada una con su compañera. Fíjense ustedes,
lugares desérticos o lugares que quedan como desierto por causa de un juicio divino, y allí toman posesión los demonios. Allí, y este Lilith es un demonio con alas, es un demonio alado, pero con un cuerpo femenino. En la tradición rabínica o en las fábulas rabínicas, fábulas judaicas, Lilith es la mujer con la que Adán engañó a Eva, por eso el pecado. Es una fábula, porque no es por otra mujer que Adán pecó, sino por haber comido del árbol que Dios le dijo que no. Pero en las fábulas judaicas, Lilith aparece como la mujer con la cual Adán engañó a Eva. Y eso es una fábula judaica. ¿Vieron? Cuando Pablo dice allí en sus cartas a Timoteo que no sigan las fábulas judaicas, que no presten atención a las fábulas judaicas, porque las fábulas judaicas precisamente llevaban siempre a la gente a prestar atención a ciertas cosas. De hecho, hoy hay gente que sigue creyendo o cree esta fábula, ¿sí? Que Adán engañó a Eva con Lilith y por eso el pecado. Pero no es así. La Biblia es el único lugar donde Lilith aparece. Y Belial se complementa con Lilith, entonces hacen de las suyas, ¿sí? Leviatán, en hebreo también, es la palabra hebrea, y es traducido como Cetus en griego en Isaías 27.1, y se lo describe como dragón. Miren, Isaías 27.1. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes puedan ver con claridad que hay potestades las cuales se las llama por su nombre. No voy a entrar en demonología ni nada por el estilo, así que quédense tranquilos. No me interesa entrar en ese terreno. Solamente tenemos este tema y quiero tocar. 27.1, ¿ven? Aquí la palabra dragón es la palabra leviatán en hebreo. Y dice, en aquel día Elohim traerá su espada santa, grande y poderosa sobre el dragón, Ofidio volador, sobre el dragón, Ofidio perverso, Ofidio Belial, él matará al dragón. Cuando Dios destruya todas las cosas y Satanás sea echado al lago de fuego, junto con la bestia, con el falso profeta, junto con todos los demonios sean echados al lago de fuego, terminará toda esta cuestión, y los cielos también, porque Leviatán es el nombre hebreo para Cetus, y Cetus es una constelación, se llama el monstruo o el gran pez, allí en los cielos, una constelación donde también se cree que está el Hades, ¿sí? Y en el vientre de ese gran pez está el Hades. Belial también es conocido como señor del orgullo o señor de la arrogancia. Hay canciones también, como por ejemplo Marduk tiene una canción que habla de Belial. Hay 2 o 3 bandas de black metal que tienen que dedican sus canciones a Belial. Y no solo eso, sino hay algunas otras. Hay películas, hay anime también donde uno de los personajes se llama Belial. Como vemos, Belial se convirtió en un nombre propio de una autoridad de las tinieblas. Y también tenemos la palabra inicuo. Vuelvan ahí al verso 12 de Proverbios. Tenemos allí la palabra inicuo. Dice hombre de Belial, es decir, hombre que le pertenece a Belial, hombre que es engendrado por Belial. Dice, es el hombre inicuo. La palabra inicuo significa que no tiene equidad o es injusta, malvada, mala, perversa. Y si volvemos al verso 12 vamos a ver que esta clase de hombre
el hombre inicuo es hombre de Belial. Tenemos 2 veces la palabra hombre ahí en el verso 12. Si ustedes ven con atención, el verso 12 dice, hombre de Belial es el hombre inicuo. Pero las 2 palabras, hombre, no significan lo mismo. Miren ustedes, allí tenemos 2 veces la palabra hombre en castellano, pero en el hebreo la primera palabra es Adam. Así que, es decir, en sentido general, de Belial puede ser un joven, puede ser una mujer o puede ser un varón. Pero después de la coma tenemos otra palabra, la misma palabra, hombre, pero ya la segunda es ish y designa al varón. Entonces, el varón inicuo es hombre de Belial. Así que el texto dice, el hombre, en sentido general, de Belial, es el hombre, varón, inicuo. Así que siempre vamos a ver una mayor cantidad de hombres perversos. Cuando nosotros vayamos ahora a ver los pasajes, van a ver que la mayor cantidad de hombres de Belial o hijos de Belial son varones, son hombres. Que las hay mujeres también, las hay mujeres también. Por eso es Adán en sentido general, pero luego designa al varón. Esta clase de personas, miren ustedes, está tan llena de perversidades, como dice el verso 14, en su corazón hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Es un peleador, es un violento, es una persona que discute todo el tiempo porque hay violencia dentro de su corazón. Miren, pero las enciende, es decir, está siempre buscando ver cómo puede encender una rencilla, una pelea, una discusión. Dice, en su corazón hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Pero observen esto, ¿Y cómo se manifiestan? ¿Cómo se manifiesta esa violencia interna? ¿Cómo se manifiesta esa maldad que tiene? Esa perversidad que tiene y esa maquinación que constantemente está teniendo. Hay personas que son perversas, malvadas, pero no se nota. Parece una persona tranquila, pero dentro suyo es un volcán, ¿sí? Que está maquinando constantemente a ver qué maldad puede hacer. Pablo lo describe allí como quienes están planificando, lo describe en Romanos capítulo 1, como quienes están maquinando males todo el tiempo, o maquinando ver cómo puede hacer maldad todo el tiempo. En la televisión pueden verlos, ¿sí? En la televisión ustedes pueden ver personas que están maquinando maldad, inclusive sus propios programas llevan muchas veces, son sus programas, aunque parecen de entretenimiento, pero son perversos, ¿sí? Porque están maquinando perversidad, porque la perversidad, el amarillismo, todo eso convoca, hace elevar el rating, ¿sí? Entonces, el hombre inicuo lo que hace es querer elevar el rating precisamente para ganar. Miren ustedes, esta clase de personas está tan llena de perversidades, como dice el verso 14, que se manifiestan en movimientos y ademanes raros y oscuros. ¿Sí? Una persona que no puede estarse quieta, que no tiene paz, por eso no puede estarse quieta. Entonces está constantemente dentro suyo en revolución, por tanto lo manifiesta en ademanes o lo manifiesta en cosas que no puede guardar o que no puede cuidar. Y ahora lo vamos a ir viendo eso. Veamos otros pasajes para comprender esto. Y vamos a comenzar con Deuteronomio, capítulo 13, verso 12 al 18. Deuteronomio 13. El pasaje que quiero ver, el pasaje que vamos a ver en sí es el 13, es el capítulo 13, verso 13, pero vamos a verlo en su contexto porque si no, no vamos a entender nada.
o por lo menos en su contexto un poco más cercano, si no tendríamos que leer todo. Deuteronomio, capítulo 13, verso 12 al 18, nos dice así. Si en alguna de las ciudades que Yahvé tu Elohim te da para habitar, oyes decir, en medio de ti han surgido hijos de Belial. ¿Ven ustedes? Benei Belial, hijos de Belial. Allí no es hombres de Belial, sino hijos de Belial. Como si Belial los hubiese engendrado, los hubiese puesto allí a propósito. En medio de ti han surgido hijos de Belial que han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, encaminémonos tras otros dioses que vosotros no conocisteis y sirvámosles. Hijos de Belial, ¿qué hacen? Como les decía hoy, Belial es alguien que se opone totalmente a la ley de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Suscitar o seducir a las personas para que se alejen de Dios, para que se separen de Dios. Eso no es algo que quedó en el pasado, eso sigue pasando hoy. Personas a las cuales son tan perversas que alejan a las personas de Dios, se oponen precisamente para llevarse a las personas lejos de Dios. E inclusive personas que sacan a las personas de escuchar la palabra de Dios, no las privan. ¿Se acuerdan ustedes una vez que le hice la comparación en la misma ciudad de Nueva York entre dos familias, la de Jonathan Edwards y la del otro fulano que no me acuerdo ahora, que jamás permitió, siempre estuvo en oposición a Dios y jamás permitió que su familia, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos fueran a la iglesia o escucharan la palabra de Dios? La gran mayoría de ellos fueron prostitutas, estuvieron en la cárcel, y muchos murieron y todo ese tipo de cosas. A diferencia de Jonathan Edwards, que hizo que todas las generaciones de él escucharan la palabra de Dios, y algunos llegaron, y uno de ellos llegó hasta ser vicepresidente de la nación, o vicepresidente de Estados Unidos. Esa es la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre de Belial, o un hombre que está bajo el dominio de Belial. Pero ¿por qué una persona está bajo el dominio de Belial? Porque es inicuo. Porque ya es perverso, entonces le da la autoridad a Belial para que tome su vida. Entonces, esa persona es gobernada. ¿Ven? Toda persona, anoche por ejemplo hablábamos de esto, toda persona que decide no escuchar la verdad va a escuchar la mentira y ni cuenta se va a dar que está escuchando la mentira. Después ni siquiera va a saber qué es mentira y qué es verdad. ¿Bien? Miren ustedes. Entonces, este tipo de gente dice, si oyes decir, en medio de ti han surgido hijos de Belial que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, encaminémonos tras otros dioses que vosotros no conocisteis. Mire, eso es despertar la curiosidad. Dioses que ustedes no conocieron, vamos a conocerlos y vamos a servirles. ¿Ven? Inquirirás, esto le está diciendo al mismo pueblo de Israel, inquirirás, investigarás y preguntarás diligentemente. Y si es verdad el hecho que tal abominación fue cometida en medio de ti, irremisiblemente destruirás a filo de espada a todos los moradores de esa ciudad. No solo a los hijos de Belial, sino toda la ciudad. Fíjense ustedes, que esto sucedió más adelante. Consagrándola al exterminio con todo lo que haya en ella. ¿Y eso para qué? Precisamente para que esto no contagie o no contamine a los demás. La maldad siempre contamina a los demás. Fíjense ustedes qué difícil que es llevar a la gente a la verdad, pero qué fácil que es contaminarla. Y qué fácil que es para nosotros contaminarnos con la maldad. Fíjense. Todos tenemos que tener cuidado. Luego juntarás todo su despojo en medio de su plaza y quemarás totalmente la ciudad con todo su despojo. Todo ello como ofrenda encendida a Yahvé tu Elohim, y será un montón de ruinas para siempre. Jamás será reconstruida. Miren ustedes cuál es la sentencia. Nunca más
construirás de nuevo esa ciudad. ¿Sí? Ninguna cosa del anatema, es decir, de la maldición, de lo maldito, de lo que está separado, de lo que debe quedar como maldición, se pegará a tu mano, para que Yahvé se vuelva del ardor de su ira y te conceda misericordia. Se compadezca de ti y te multiplique como juró a tus antepasados, porque habrás obedecido a la voz de Yahvé, tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy para hacerlo recto ante los ojos de Yahvé, tu Elohim. Estamos hablando bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés. ¿Sí? Esto sucede bajo la ley de Moisés. Entonces ahí vieron ustedes qué es lo que se movía ayer. Encaminémonos, ¿qué es lo que se movieron? Los pies. ¿Qué leímos? Los pies. Que tuercen los pies, que mueven los pies. ¿Hacia dónde? Hacia la mañana. ¿Ven? Deuteronomio 15:9. Un poquito más adelante, 15:9. Ahora, era un encargo para todos, para todo Israel, todos los que tenían posesiones y todos los que se habían quedado con posesiones de otros. Le dice en el 15:9, guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna, es decir, de Belial, y te digas, se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, para no darle, y clame contra ti a Yahvé, y sea en ti pecado. Cada 7 años había un año que se llamaba el año de remisión, o el año del perdón. ¿Sí? Entonces se condonaban las deudas. El que estaba endeudado con otro hermano el que se había quedado con todas las cosas, tenía que devolvérsela a ese hermano. Entonces dice Dios, no habrá menesteroso, es decir, no habrá indigente dentro del pueblo, porque las cosas serán equilibradas. Cada 7 años se le devuelve la posesión a cada uno. Entonces eso hacía un equilibrio, ni el que tenía más iba a tener más, ni el que tenía menos iba a quedar despojado completamente. Porque el que tenía más y se había quedado con cosas del otro por deudas o por pago de deuda, por crédito, por préstamo, por lo que sea, tenía cada 7 años que devolvérselo al endeudado. Dice, pero que no se te ocurra que dentro tuyo haya un pensamiento de Belial o un pensamiento maligno, ¿sí? O como dice, o como se podría decir, un pensamiento perverso contra tu hermano. ¿Bien? Miren ustedes, Jueces 19:22. Vamos a ver algunos, porque tengo 27 anotados, así que no los vamos a ver todos. Jueces 19:22. Los que vamos a ver ahora son algunos que elegí de entre todos para poder mostrarles a ustedes en su contexto que es Belial. ¿O quién es Belial? 19:22. Jueces 19:22 dice, página 299. Leemos el versículo y les explico un poco el contexto para que puedan, porque si no se va a hacer muy largo leer todo el contexto. Dice 19:22, página 299. Estaban alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, Benei Belial, rodeando la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa. Fíjense la maldad o la perversidad de esta gente. Avísenme cuando no lo encuentren, así lo espero. Y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. No es que se iban a presentar y decir, hola, mucho gusto, somos los hombres de Belial, encantado, soy el hijo de González. No.
para que lo conozcamos, era de forma sexual, querían tener relaciones sexuales con ese hombre que estaba dentro de la casa. Estos hijos de Belial eran homosexuales, ¿y qué hicieron? Cuando vieron entrar al hombre invitado de este anciano, se rodearon la casa, de noche rodearon la casa y le dijeron al anciano que sacara a ese hombre, que lo sacara para que lo conozcamos, es decir, para que tengamos relaciones sexuales con él. Esos eran los hijos de Belial. Entonces, el anciano dice, no, vieron que en Medio Oriente, el hecho de ser anfitriones o dar hospedaje a alguien es algo muy sagrado. Entonces, o por lo menos en esos tiempos, no sé si hoy seguirá siendo así, pero en esos tiempos era así. Entonces recibían a alguien y a ese hombre, cuando recibían a alguien o lo hospedaban, le tenían que brindar todo, o le brindaban todo lo que necesitaba. Entonces este anciano no permite eso, no quiere permitir sacar a ese hombre para que tengan relaciones sexuales con él, si es su invitado, si estaba en su vivienda. Pero este anciano dice, aquí tengo una hija que es doncella, dice, se las entrega. Así que no sé qué es más perverso. Pero bueno, la cuestión es que al final no salió la doncella, sino que el hombre invitado, el que estaba en la casa, tenía una concubina, había entrado, estaba viviendo con la concubina. Pero esa concubina lo había engañado, había adulterado con él. Esto lo pueden leer en todo en el versículo, así que me imagino que habría algún... Así que, ¿qué hizo? A la fuerza la sacó y estos hombres de Belial abusaron de ella toda la noche y quedó tirada delante de él. Bueno, la historia es más larga, la cuestión es que después la descuartiza a la concubina, eso lo pueden leer allí. Descuartiza a la concubina y le manda un pedazo de la concubina a cada lugar e hizo una sentencia. Después se levantó la tribu de Benjamín contra la otra tribu y los que albergaban, que eran los que vivían en Gabá, albergaban a estos hijos de Belial. Las otras tribus de Israel le dijeron que sacaran a esos hombres de Belial para aniquilarlos, pero la ciudad no los sacó, entonces se armó la guerra. Eso lo pueden ver allí. Estos hijos de Belial, estos eran homosexuales, pero aparentemente no solo eran homosexuales, sino también bisexuales. Así que imagínense que esto no viene de ahora, el LGBT ya estaba ya. Miren ustedes. Jueces 20:13. Ahí cito nomás. 20:13 dice... Y acá está lo que les decía recién, cuando los de Israel les dicen a los de Benjamín y a los que viven en la ciudad de Gabá, le dicen, ahora pues, entregad a los hombres aquellos hijos de Belial que están en Gabá, para que les demos muerte y extirpemos esta infamia de Israel. La cuestión es que los benjamitas no lo hicieron, no quisieron sacarlos y se armó la guerra entre Benjamín y las tribus de Israel. Pero si hubiesen hecho caso, los hubiesen sacado de la ciudad, se exterminaban a esos hombres de Belial y no hubiese habido una guerra, una matanza como la que hubo, que la pueden leer ahí mismo, en todos los capítulos siguientes. Por eso, enseñanza no se debe cobijar o defender a un hombre de Belial, a un hombre perverso. Miren ustedes, Primera de Samuel 1:16, Primera de Samuel 1:16, y aquí vamos a ver cómo un sumo sacerdote acusa a una mujer de Dios de ser hija de Belial.
Miren ustedes cómo este hombre se puede confundir tan mal. Les dije, primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 16. 1.16. 1.16 dice, bien, para darles el contexto, 1.16, está afligida Ana, ¿lo tienen? ¿Tienen todos? Sí. Primer libro de Samuel, o libro de Reinos, el libro 8, página 309. Dice, bueno, para darles el contexto leemos el versículo luego. Página 308. Miren siempre arriba que hay unos numeritos que dicen que es la página. 308, después está el libro de Reinos. Y el libro de Reinos está primera de Samuel, segunda de Samuel, Reyes 1 y 2. Primera de Samuel 1.16. Para darles el contexto, está Ana muy afligida delante del templo, está de rodillas, orando, clamando a Yahvé, pero ella no emitía voz, sino que movía los labios. ¿Sí? No emitía, en su oración no emitía una voz que escucharan. Entonces Elí, el sacerdote Elí, que estaba sentado a la puerta del templo, la ve que mueve la boca, entonces manda a su ayudante allí y le dice que le diga que dijera su vino, porque pensaba que estaba borracha, que estaba moviendo la boca porque estaba borracha. Entonces esta mujer le dice en 1.16, no tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Elí entonces respondió y le dijo, ve en paz y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Por eso luego nace Samuel y ella lo entrega en el templo. Es una preciosa historia la de Ana, mamá de Samuel. Pero este hombre lo confunde, una mujer de Dios la confunde de tal manera que la llama, o que ella se siente que la está acusando como hija de Belial o hija de la perversidad. Primera de Samuel 2.12. Pero fíjense ustedes que el sacerdote Elí acusa a esta mujer o la mira como si fuera hija de Belial, pero ahora resulta que la Biblia declara que los hijos del sacerdote Elí eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Yahvé. Los hijos del sacerdote Elí, por consiguiente, eran los sucesores para el sacerdocio. Pero resulta que estos hombres eran tan perversos, pueden leer la historia, no la podemos leer ahora, pero pueden leer la historia más abajo, de las cosas que hacían, que inclusive se acostaban con las mujeres que iban a limpiar la parte de adelante del templo. Y no solo eso, sino se robaban la comida de la gente que iba a hacer sus sacrificios y todo eso. Así que los hijos del sacerdote Elí, que tendrían que haber sucedido a Elí, eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Yahvé. Así que imagínense lo que hubiese sido el sacerdocio bajo estos dos hijos, Ofni y Fines, hijos de Elí. Primera de Samuel 25:17. Les prometo que antes de las 12 termino. Primera de Samuel 25:17. Dice:
Y esto, en este contexto, un hombre tan perverso como Nabal significa insensato, un hombre tan perverso como Nabal no quiso darle ni de comer, ni absolutamente nada, ni a David, ni a sus hombres que venían de la guerra. Entonces, ¿qué hace David? David decide, envenenado, rabioso, decide sacar la espada y liquidar no solo a Nabal, sino a todo lo que había en su casa. ¿Sí? Pero la esposa de él, Abigail, le sale al encuentro. Una mujer sabia le sale al encuentro y lo frena. Entonces dice en el verso 17, ahora pues considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Ese era Nabal, el insensato. Y que está hablando aquí es uno de los empleados, de los siervos, que va a hablarle a Abigail y le va a decir, ahora fíjate qué vas a hacer, porque David ha decidido liquidar todo lo que le pertenece a Nabal, y porque es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Y miren ustedes, Primera de Samuel 25-25. Un poquito más adelante. Y esta es la esposa, miren ustedes cómo la esposa habla de su marido. Con muchísima razón, Acá está Abigail intercediendo y hablándole a David. Te ruego, Señor mío, no prestes atención a Nabal, al insensato, ese hijo de Belial, porque conforme a su nombre, así es. Nabal es su nombre y la necedad está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los mozos de mi Señor, a los que enviaste. Abigail intercede allí, frena todo. Al otro día o a los 2 días Nabal muere del corazón, así que quedó hecho justicia. Esa es la perversidad, yo les estoy mostrando cuando vemos allí en Proverbios los ademanes y las cosas, las manifestaciones en su cuerpo, precisamente por ser tan perverso, cómo se reflejan en cada una de estas personas. ¿Ven? Segunda de Samuel 21. Segunda de Samuel 21 dice: fíjense la perversidad de este hombre, ¿no? David es rey y resulta que él está en contra de David. Entonces, ¿qué hace? No quiere que la gente lo siga a David. ¿Y qué hace? Miren, pero estaba allí cierto hombre de Belial llamado Seba ben Bikri. Así que si llegan a escuchar acá en Verónica alguno con este nombre, aléjense de él. Benjamita, quien hizo sonar el shofar y dijo: no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus dioses. Fíjense ustedes lo que hace el tipo. Cada uno a sus dioses. ¿Qué hizo? En lugar de que siguieran a David, que cada uno se volviera a sus dioses. Ni siquiera, no solo no dejó que la gente siguiera a David, sino que tampoco dejó que la gente siguiera a Dios. Sino que la gente fuera a la idolatría, se entregara a la idolatría. ¿Ven ustedes? Eso es Belial. Ese es alguien que está bajo la influencia o bajo el poder de Belial. Bien. Segunda de Samuel 22, 5 al 7. Y Amasa fue a convocar... Perdón, les dije, segunda de Samuel 22, ¿no?
22, 5 al 7. Y acá vamos a observar potestades, autoridades de las tinieblas, las cuales David las está viendo. David está sintiendo, como veíamos hoy, que cuando cantábamos hoy, como la influencia alrededor me quiere alejar de tu amor, ¿no? David siente esto, miren, 5 al 7. Cuando me cercaban las olas de la muerte, muerte con M mayúscula, es decir, las olas de esta autoridad, y no está hablando, cuando habla de olas, ¿se acuerdan cuando hablamos de los torrentes de maldad? Cuando habla de olas, no está hablando de agua simple y sencilla, del agua que nosotros conocemos, sino está hablando de la maldad como un torrente que se viene, como un tsunami que se viene contra la persona, que se viene contra nosotros. ¿O ustedes no han percibido alguna vez que parece que sobre nosotros se viniera toda la maldad como si fuera un río, como si fuera un torrente? No sé cuántas veces lo pudieron haber percibido eso, pero que si no fuera por la protección que Dios ha puesto alrededor nuestro, seríamos tocados por él. Cuando me cercaban las olas de la muerte y me asombraron los torrentes de Belial. Es decir, ¿vieron ustedes? Les hago un cuadro, como si alguna vez vieron ustedes en los videos, porque seguro que ninguno de nosotros ha estado, pero no sé si han visto alguna vez algún video de un tsunami, cómo se levanta semejante ola y la gente se asombra, queda petrificada delante de eso porque no sabe qué hacer, por más que huya, lo alcanza. Esto es lo que David está sintiendo, que Belial, es decir, esa autoridad, no solo la muerte, sino Belial, se está viniendo como un torrente sobre él, y dice, me asombraron los torrentes de Belial. Cuando me envolvían los lazos del Seol, es decir, los lazos del lugar de los muertos, pero como una potestad, hermanos, y me alcanzaban los lazos de la muerte. Fíjense ustedes cómo estaba amenazado por todos lados David en un momento. Pero qué maravilloso que es que en ese momento, en esa angustia, dice, invoqué a Yahvé en mi angustia, sí, invoqué a mi Dios, y él oyó mi voz desde su morada, y mi clamor llegó a sus oídos. Aleluya. Esto es, hermanos, lo que todo creyente debe hacer cuando se encuentra cercado por el mal. Clamar a Dios, y Dios libra. Y Dios libra. Ahora, fíjense ustedes que Satanás no puede hacer nada contra nosotros si Dios no se lo autoriza. A diferencia de David, que David estaba solo, el Espíritu Santo venía sobre él, pero en nosotros el Espíritu Santo está viviendo dentro nuestro. Y como veíamos el otro día, la diferencia, ¿no? En cuando Jesús le enseña a los discípulos, cuando los discípulos le dicen, enséñame a orar, enséñanos a orar, y Jesús les enseña el Padre Nuestro, y les enseña, dentro de esos tópicos, líbranos del mal. ¿Se acuerdan? Líbranos del mal. Sin embargo, cuando vamos a Gálatas, en Gálatas Pablo dice que él ya nos libró del presente siglo malo. ¿Ven ustedes? Nos sacó del presente siglo malo. El presente siglo malo no nos puede tocar. Cuando habla de siglo, habla de todo este sistema satánico, demoníaco, que yace bajo el maligno, que yace bajo Satanás, que está gobernado por Satanás. No puede tocarnos, no puede hacernos nada, a menos que Dios diera permiso para que así fuera. Pero nosotros, al ser uno con el Señor, el Espíritu Santo vivir en nosotros, Satanás no puede ni meterse en nosotros ni hacer absolutamente nada. Pero David dice pero David dice, y me asombraron los torrentes de maldad cuando me envolvían los lazos de la muerte. Pero ¿cuántas veces nos vemos cercados por la maldad? Nos vemos cercados por el enemigo, que no sabemos qué hacer. Bueno, ese es el momento en que debemos clamar a Dios, y Dios nos libra. ¿Amén? Y no clame a la sangre de Cristo para que la sangre de Cristo lo cubra. Eso es un error doctrinal, no es un error, es un horror. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no sirve para reprender demonios. El nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, todo demonio se tiene que
se tiene que detener. Miren ustedes, segunda de Samuel 23, 6, ven ustedes que habla de la palabra torrentes de Belial, o torrentes de maldad, o torrentes de perversidad, o torrentes de depravación. Primera de Reyes 21, 10 al 13, y con este quiero ya ir finalizando antes de las 12. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 21. Leemos allí, pero les doy el contexto para que puedan comprenderlo mejor. Primer libro de Reyes, 21, 10 al 13. Les doy el contexto antes de leerlo. ¿Ya lo encontraron? Página 407. Arriba, allí hay un numerito chiquito que dice 407. Miren ese numerito. 407 está después del 406. Capaz que lo encuentran. Y antes del 408. Y el antes del 408. Miren, les doy el contexto. El rey Acab tiene como esposa una de las mujeres más perversas que pudieron haber existido. De hecho, en Apocalipsis vuelve a aparecer otra mujer o un demonio con ese nombre. Entonces, ¿qué sucede? Este Acab 21, 10 al 13. Primera Reyes 21, 10 al 13. Este rey Acab tiene esa esposa que hubiese sido mejor perderla que encontrarla. Pero que Acab no se quedaba atrás. Pero Acab resulta que quiere comprarle la finca, la viña, a un hombre, a Nabot, y resulta que Nabot no le dice, a vos no te la vendo, pero ni loco, en buen criollo, ¿no? Ni mamao, diría, en buen criollo. A vos no te la vendo ni loco. Entonces Acab se va a la casa y se acuesta ahí mirando para el lado de la pared, empacado, caprichoso. Entonces viene la esposa, tan amorosa ella, y le dice, ay, no te la quiere dar, se la quitamos. Muy simple. Esperá, que yo voy a solucionar las cosas. Fíjense, hermanas, cómo van a solucionar las cosas. Miren cómo las soluciona. Ella envía unas cartas, y en las cartas, verso 9 dice, y en las cartas escribió diciendo, proclamad ayuno y haced que Nabot se siente frente al pueblo. Miren cómo lo van a poner. Nabot es el dueño del viñedo, de la viña, que no le quería vender a Acab. Pero Acab estaba encaprichado en que quería comprarle esa viña. Dice, y que dos hombres, hijos de Belial, porque no va a buscar testigos, no va a buscar testigos honestos, veraces. Dice, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo, han maldecido a Elohim y al rey. Y haréis que lo saquen afuera y lo apedreen hasta que muera. ¡Qué linda mujer! Y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, no como el rey Acab, sino como su mujer, Jezabel, ordenó. Conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron pues un ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo, y aquellos dos hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron frente a él, y estos hijos de Belial testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot maldijo a Elohim y al rey.
Y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. Luego enviaron a decir a Jezabel, Nabot fue apedreado y murió. Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate y toma posesión del viñedo de Nabot jezreelita, que se negó a dártelo por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. ¡Ah! Dios mío. Aquí no solo estos hombres de Belial, sino que hasta la mujer era una endemoniada. Y así podemos seguir, ¿no? Porque solamente les di algunos de los. En Salmos está Belial, en Proverbios está Belial, en Nahum está Belial. Pero resulta que cuando vamos al Nuevo Pacto, Pablo también habla de Belial. Y esto es mucho cuidado porque esto es para nosotros. Ay, Dios mío, dice alguien, ¿no? Pero Pablo también advierte fuertemente sobre la unión de yugos desiguales en 2 Corintios capítulo 6. Esto para que nos quede clarísimo. Por si a alguno se le ocurrió unirse a Belial. Por si acaso. Pablo dice, miren ustedes lo que dice. Capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Página 1310. 1310. ¿Me encontraron? Sí. Ah. 2 Corintios 6. Y vamos a leer desde el verso 14 al 21. Cuando todos lo hayan encontrado, porque si no, se lo pierden. ¿Está? 2 Corintios capítulo 6, 14 al 21. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? Que hablamos hoy del hombre inicuo. ¿Sí? Este inicuo es procedente de la iniquidad o hace iniquidad. ¿Y qué comunión hay de la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia, es decir, qué armonía de Cristo con Belial? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? Es decir, ¿y qué concordia y qué armoniza de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Advertencia. ¿Y cuántas? Escúchenme, hermanos. ¿Cuántas veces con tanta tristeza vemos a creyentes, sean hombres o mujeres, que se unen con incrédulos? ¿Cuántas veces? ¿Y quién termina sufriendo más? El creyente. Por su propia desobediencia. Así que a tener mucho cuidado con esto, porque esto si fuera solamente en la ley, entonces podemos decir, y bueno, en la gracia es diferente, pero en la gracia es lo mismo. Belial, hay una responsabilidad mayor porque somos el cuerpo de Cristo y no podemos unirlo a Belial, o a la perversidad, o a la maldad, o al que está en contra de la ley de Dios. Es tan simple como eso. Así que vemos allí qué pasa con el hombre de Belial. Vamos a Proverbios. Volvemos a Proverbios y terminamos. Falta un poco para las 12 todavía, así que...
Dice, ya vimos la unión de yugos desiguales en 2 Corintios, y por lo menos en 27 oportunidades se menciona Belial en la Biblia, por lo menos. Y en todas tiene relación con la perversión y depravación en contra de Dios y su palabra. Volviendo a Proverbios, veremos cuál será el final de esta clase de gente. Verso 15. Este es el final de esta clase de gente. Dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esto lo declara la ley. Esto está declarado bajo la ley de Dios. Es decir, esta clase de gente muere irremisiblemente. Ahora bien, esto está bajo la ley. La pregunta es, en la gracia, ¿hay salvación para ellos o por lo menos para algunos de ellos? Sí, hay salvación. En Cristo hay salvación. Porque Cristo puede salvarlos y sacarlos de estar bajo ese dominio. Como lo vimos siempre, nosotros en nuestra maldad o en nuestro pecado es quienes abrimos la puerta a la posesión satánica. Porque Satanás no puede tomar, ni poseer, ni dominar a la gente si no fuera por el pecado. Pero cuando Cristo nos ha hecho libres, Satanás no puede poseernos, no puede gobernarnos, no puede, porque el que gobierna es Dios. Pero el problema está cuando el cristiano, que ha sido libre del presente siglo malo, que ha sido libertado del presente siglo malo, ama el mundo y quiere volver a ese estado. No significa que Satanás va a poder poseerlo, pero sí significa que la persona misma se mete en el terreno de Satanás. ¿Pero hay salvación para esta clase de gente? Sí, hay salvación. Claro que hay perversidades como los violadores, por ejemplo. Los violadores, el 90% de los violadores nunca dejan esa perversidad. Aun cuando son salvos. Tienen que estar encerrados porque vuelven a recaer. A menos, digo esto, a menos que se aferraran tanto al Señor que dejen ese tipo de perversidades. Por eso les digo, Belial, o esta autoridad, esta potestad de las tinieblas puede gobernar a cualquier persona. Puede gobernar de un niño, un joven, una niña, una joven, puede gobernar a un hombre adulto, a una mujer adulta, puede gobernar a cualquiera. Pero se manifiesta mucho más en los varones. Por eso en las cárceles hay más varones que mujeres. Ahora, cuando vemos este tipo de cosas así, ¿qué hacemos ante esto? Sí les predicamos el Evangelio, pero cuidado con qué hacemos nosotros con respecto a este tipo de gente. ¿Es conveniente cobijarlo? ¿Es conveniente defenderlo? No. ¿Cuántas veces vemos a personas defendiendo a hombres malvados o inclusive a mujeres malvadas defendiéndolas? ¿Deben pagar? ¿Deben pagar la ley? Deben pagar la ley. Bajo la ley deben pagar. Que hay salvación para ellos, se les predica el Evangelio y Dios los salvará si Él así lo quiere. ¿Amén? Pero esta es la sentencia que deja Dios en ellos o para ellos. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Amén.